Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a una clase de planeación y gestión educativa. Y precisamente el día de hoy nos vamos a adentrar, perdón, al terreno de la planeación desde un aspecto de vista técnico. También es necesario, pues, que te recuerda que ya hay que tener ahí algunos conceptos muy bien elaborados y algunos conceptos claves. Solamente vamos a retomar un poco, pero pues ya está. Vámonos con la clase del día de hoy. Dame un segundo, te comparto pantalla, me voy tantito. Ya estamos en el sexto cuatrimestre, a nada y a poco. Pero vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Quiero ser muy preciso y muy puntual con algunas observaciones que podemos hacer a lo largo de esta clase, ¿no? Ya no tanto la relación que pueda existir entre la metodología, la planeación, cómo la conjugamos, sino que nos vayamos a un punto fino, ¿no? Precisamente el tema 2.5 nos habla de la planeación educativa en América Latina durante el siglo XX, que es el siglo como de oro de la metodología, de la planificación, de la pedagogía en América Latina. Entonces no quisiera por ahí que se nos pasara absolutamente ningún autor o ninguna metodología. Vamos a tomarlo ahí con toda la seriedad posible y pues vamos, pues nada, dicen por ahí, vamos a darle. Clase número 2, metodología de la planeación, cómo se elabora un diagnóstico, ética de la planeación, principales enfoques de la planeación racionalista, enfoques clásicos de la planeación educativa y la planeación educativa en América Latina. Ok, pues vámonos con el tema. Bienvenido nuevamente. Vamos a hablar de metodología de la planificación. Planeación. En este caso, mira, quiero que observes la imagen que tienes abajo en la parte inferior derecha, por decirlo, ¿no? Porque casi ocupa todo, toda la diapositiva y es que realmente esta es la parte importante. Hablamos de una metodología, ¿ok? Quiero que observes acá, de repente hay un monito acá, pintando, otro acá sosteniendo, otro sentado, otro acá dirigiendo, otro acá dándole a la comp, otro acomodando las cosas, porque la metodología de la planeación tiene que ver no solamente con lo particular, sino con lo general y viceversa, ¿no? Leemos, la metodología de la planeación es un conjunto sistemático. Dame un segundo porque te voy a ir acá subrayando. Conjunto sistemático de pasos, principios, en este caso los administrativos, y herramientas que pueden ser de todo tipo, más las metodológicas y las pedagógicas, que se utilizan para definir objetivos, estrategias y acciones. ¿Ok? Estas acciones se encaminan para el logro de metas específicas, nada más y nada menos que un proyecto o un proceso. Eso es la metodología de la planeación, es decir, todo esto que tú ves del lado derecho se está elaborando de acuerdo a la tablita que está aquí abajo, no es como que se lo inventaron, como que así decidieron funcionar. Desafortunadamente, hablando de cultura, México no es un país que planifique tanto sus cosas. La respuesta o los elementos de los cuales te hablo los puedes encontrar cuando te das cuenta de la cantidad de recursos que tiene el país, la cantidad de personas y cómo en la mayoría poblacional no se tiene acceso a todos los recursos, ¿no? Se diferencia, se diferencia de la improvisación. La metodología de la planeación se diferencia de la improvisación, pero
vamos a tocar el tema como es y de una buena vez, dijeron por ahí, porque también yo, de acaso y de manera personal, yo considero que la improvisación tiene que estar implícita en esta parte de la planeación, porque si bien es cierto que la planeación nos ayuda a consolidar o definir objetivos, estrategias y acciones, también no siempre, aunque seas el más bueno planeando, no siempre las cosas salen como tú deseas. Entonces ahí es donde la improvisación puede ser el factor determinante en el proceso de la planeación. Lo que las diferencia entre sí es que la improvisación no tiene ninguno de los aspectos de arriba, ni es sistemática, ni define objetivos, ni tiene estrategias, ni tiene acciones. El parámetro de improvisación que yo quiero que tengas en cuenta o en mente después de un proceso de planeación o de una metodología de planeación, tiene que ver con el conocimiento, ¿ok? Con el conocimiento de la persona, de las habilidades, del proceso y del momento. ¿Ok? No es como que ahora sí, ahora no. Es como de, ok, pasa esto no pasó como queríamos que pasara. Yo tengo el conocimiento, tengo la personalidad para poder improvisar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues hay que ser muy críticos. Son diferentes enfoques. Uno supedita al otro, claro, el de la metodología de planeación supedita lo que se pueda improvisar. No es recomendable improvisar en términos de lo que estamos hablando de planeación y gestión educativa. Es bueno cuando la persona que improvisa tiene esta habilidad o esta capacidad basada en los conocimientos, pero de no ser así, pues es un problema enorme, ¿no? Se diferencia la metodología de la planeación de la improvisación por ser un enfoque más estructurado y formal. Permite anticipar el futuro, cuantificar resultados y coordinar esfuerzos para aumentar la probabilidad de éxito. Se escucha hermoso, pero todos los aspectos técnicos de la pedagogía, de la metodología de planeación y gestión educativa, requieren un amplio esfuerzo, requieren de determinación, de constancia, de disciplina. Si esto no ocurre, si tú no lo tienes, es hora de que lo vayas generando. ¿Cómo lo generas? Pues forjándote como las verdaderas armas y herramientas de los dioses de la pedagogía, pues ahí en el proceso de planeación y de gestión educativa, en la ejecución, en la aplicación, en la evaluación, estando. Ok, seguimos con las diapositivas, avanzamos un poquito. Seguimos hablando de esto. ¿Cuáles son los elementos clave? Ahorita te voy a dejar un librito. ¿Cuáles son los elementos clave de la metodología de la planeación? El diagnóstico, solo os voy a mencionar porque quiero que abordemos el libro. El diagnóstico y el análisis, híjole, es súper importante. La verdad es que no, me voy tantito por si, por si le quieres sacar screenshot, lo hagas ahí con toda confianza. Repito, esta parte del diagnóstico y análisis no la puede hacer cualquiera. Ay, siento que estoy en una película de estas del chefcito. Si tú ya la viste, vas a entender. O sea, no cualquiera puede planear, pero cualquiera sí podría realizar una planeación. Y me refiero a que no cualquiera, porque no es como que, ay, voy a hacer una planeación educativa. ¿Te acuerdas que, te voy a regresar un poco, te voy a refrescar la memoria? No cualquiera puede planear. Este es el ejemplo claro. Dame un segundo. No quieren, a ver. Los niños que no nacen no van a la escuela. Por eso no cualquiera ¿Qué puede tenemos planear. en México? Que está cambiando la estructura poblacional. Ya no somos una pirámide y
teníamos el bono demográfico de las y los jóvenes. La población en México, si uno ve la gráfica, se está convirtiendo como en una pera. Es decir, están dejando de nacer niños, tenemos una tasa de nacimientos menor. Por lo tanto, habrá, ya se está registrando en la tendencia, hay menos niños que solicitan servicios educativos, menos niños que van a las escuelas, porque los niños que no nacen no van a la escuela. Y eso es bueno, ¿no? Podríamos decir nosotros que esto es bueno, si, a ver, ejemplo, por eso digo que no cualquiera puede planear, pero cualquiera, yo soy el cualquiera puede determinar los parámetros de una planeación. Por ejemplo, si no nacen muchos niños, quiere decir que hay más jóvenes, que hay personas que no se están reproduciendo y por ende está aumentando la calidad de producción del Producto Interno Bruto, del capital económico, y eso puede hacer que a mayor pago de impuestos pues se generaran políticas educativas o políticas económicas en pro y en beneficio de, pues ya sabemos que por ejemplo esta generación no va a tener no va a tener una pensión, no va a tener una pensión asegurada, pero pues si determinamos la manera a través de la cual exista un tipo de moneda de cambio entre la educación y la preservación de nuestra propia especie o de nuestra propia cultura, pues ahí podemos tener un elemento clave para el desarrollo, porque a lo mejor en 10 o 20 años van a ser menos los estudiantes y van a ser más los maestros experimentados, pues generar programas, desarrollo para que la calidad educativa crezca a 30 años, si tú quieres. Esto lo visualiza, él lo visualiza al 2030, digo, quedan 5 años, yo lo visualizo a 10. Si en 10 años empiezas a generar programas, los maestros que ahorita tienen entre 20 y 40 años, que van a ser los que en 10 años tengan 50 y 30 años, por ejemplo, van a ser maestros muy, muy experimentados, que van a poder enseñar, que van a estar capacitados, que van a tener la experiencia, la frescura, la juventud. Opiniones, habría que ver, habría que revisar. Vamos a dejarlo ahí, por eso te digo, o sea, si ya tienes los elementos de la planeación o de la metodología de planificación claros, que son diagnóstico y análisis, donde evalúas la situación actual y el entorno, que sí lo hacen, definición de objetivos, establecer metas claras y precisas a corto, mediano y largo plazo, tal vez a mediano y a largo plazo se vean bien, pero a corto plazo, si no tienen la relevancia, se cae lo demás. Diseño de estrategias, crear las vías de acción factibles para alcanzar los objetivos, me parece que no están llegando al término. Asignación de recursos, definir los medios y tareas necesarios para ejecutar las estrategias, me parece que también no se está llegando al punto, y pues si ya llevamos dos de 5 malos, uno más o menos y el otro mal hecho, pues el seguimiento y la evaluación, donde se implementen mecanismos para medir progreso, rendimiento, realizar ajustes si es necesario, lo único que va a pasar es que vamos a ser parte del propio mal, vamos a evaluar algo que está mal hecho, tratando de que se vea bien, y no vamos a lograr absolutamente nothing. Guarden este post, guarden este video, se está grabando en noviembre del 2025, a unos días de lo que acaba de decir el secretario de Educación Pública en México en turno. Ahí se los dejo. Ejemplos de uso. Me voy otra vez, te voy subrayando. ¿En dónde podemos utilizar la metodología de la planeación? Ojo que nosotros estamos hablando de un ambiente educativo, pero no solo se utiliza en ello. Absolutamente en todas las áreas de la vida y del desarrollo del ser humano se pueden utilizar. Acá la cuestión es, ¿cuáles son las más utilizadas? La gestión de proyectos en empresas, pequeñas, medianas o grandes, planificación estratégica, organizaciones que están definidas por su misión, visión y valores, educación, ojalá, porque yo te puedo decir que lo que se llena es meramente administrativo, las necesidades educativas son otras, no tiene nada que ver con el plan, programa de estudio, y esto en el aula de un servidor se puede replicar a todas las aulas del país, y vamos a tener por ahí las mismas características. Y el desarrollo de políticas públicas, aquí sí se aplica,
pienso yo que no de la manera que debería de aplicarse para el beneficio de todos, sin embargo, sí se aplica. ¿Ok? Ahora vamos a entender esto. Dame un segundito. Ok, listo. Si hablamos de metodología de la planeación, también podemos encontrar en algunos libros referencias como sistema de planeación, modelo de planeación, proceso de planeación o planificación, sobre todo esta, planificación estratégica. ¿Es lo mismo o son términos relacionados? Vamos a observar. Dame un segundo. Te voy a poner un libro que quiero que leas. Más que un libro, como dijeron por ahí, más que una duda, un comentario. Y quiero que lo leas. Lo leas bien, como dirían por ahí. No, hombre, vas a leer, pero como si no hubiese mañana. Listo, te voy a dejar el link ahí para que lo estudies. Dame un segundo, lo quito porque voy a abrir el link. Listo, hablamos de esto, ¿no? De la metodología de la planeación estratégica. Vamos a abordar otro enfoque. Dame un segundito por acá. Eso es, por acá nos vemos. Ok, vamos a hacerlo un poquito más grandecito, que no nos cueste tanto trabajo. Es un gran documento, ¿eh? Por eso decidimos acá mostrarlo. Te voy leyendo aspectos que se me hacen relevantes que tenemos que tocar, ¿no? Definición de planeación estratégica o de metodología de la planificación, ¿no? Proceso estratégico. Ya sabemos que parte de la administración, ¿no? Se enlaza con el proceso administrativo de la dirección, la cual incluye organización, dirección, motivación y control, que son los básicos. Se requiere de ciertos planes de acción que sirven como guía en la obtención de los objetivos y la fijación de límites para los programas operacionales.
podemos decir que el concepto se define en dos puntos: el porvenir de las decisiones actuales y el proceso. Si tú nunca has planificado, normalmente estas preguntas o normalmente el miedo que se siente está referido con las situaciones que vamos a desarrollar. Por ejemplo, cuando tienes miedo de planear, tienes miedo de equivocarte. Cuando tienes miedo de equivocarte, tienes miedo de no saber qué hacer porque encuentran los elementos multifactoriales de literalmente a flor de piel, ¿no? Es como si me equivoco, pasa esto, esto y esto, ¿ok? Y si tú hablas del porvenir de las decisiones actuales, pues sabes que si tomas una decisión puede que pase esto, y la diferencia antes de tomar la decisión es el proceso, ¿no? Que tú evalúes cuál de esas decisiones se va a afectar más o se va a afectar menos y vas a tener repercusión en tu proceso. Eso cuando tienes miedo, ¿se va perdiendo o se va reforzando o se va ganando? ¿Se va perdiendo cuándo? Cuando lo haces muchas veces y llegas a un punto en donde crees ya cómo resolver las cosas y vas perdiendo ese miedo a. El problema de que lo pierdas es que después no identifiques los elementos porque creas tener todas las soluciones. Si pasa, es muy probable que te llegue a pasar, no está mal, es una característica del ser humano, pero lo que sí estaría mal es que no, de que además de que no detectes, que no cambies. ¿Ok? Recuerda siempre que el porvenir de las decisiones actuales es la observación de lo que hay, de las causas, de las consecuencias, de los efectos de a corto, a mediano, a largo plazo, de las repercusiones que puede tener que tome una decisión, cualquiera de estos plazos, de las repercusiones para las personas que están cercanas a mí, de las oportunidades, de los riesgos, de los peligros. ¿Ok? Eso siempre lo debes de tener en cuenta, no lo pierdas. ¿Cómo no se pierde? Partiendo de la idea, una, de que a través de una metodología puedes ofrecer una solución, y dos, que no eres más ni menos, ni estás por encima ni por debajo del proceso que vas a enfrentar, porque vas a tener que ir a tocar puertas con gente que está generando problemas, con gente que puede generar soluciones, que han sido valorizados o desvalorizados cualquiera de las dos partes dentro de una organización o dentro de una gestión educativa, y ahí es cuando vas a tener que enfrentar otras situaciones. Entonces, esa humildad, pues yo te recomiendo nunca la pierdas. Proceso. Hablamos del proceso como en esta parte de ya tomamos la decisión, ahora hay que establecer metas, hay que definir estrategias y políticas que la lleven a lograr estas metas y desarrollar planes detallados para asegurar la implantación de las alternativas de acción y así obtener los fines buscados. Se puede decir que la planeación es, como ya habíamos mencionado, sistemática porque se organiza a una realidad entendida y continua, perdón, porque los cambios del medio ambiente del negocio son continuos. Vamos a entender que la educación en el año 2025 ya también es un negocio. ¿Ok? Ahora, este capítulo quiero que lo leas porque de aquí no vamos a abordar todo. Vamos a abordar, por ejemplo, un segundín, cómo podría ser la metodología en una compañía, ¿no? Voy a dar un segundo, déjame le borro por acá. Observa. Ok, y te explico.
El plan para planear, por ejemplo, expectativas, no sé por qué dice, es expectativas de los principales intereses, de intereses exteriores, interiores, base de datos, evaluación, estrategias maestras, programas a mediano plazo, programación, planeación y planes a corto plazo, planes, revisión. Este es un modelo basado pues en una toma de decisiones. Lo que tú tienes que hacer acá es observar la perspectiva directiva, ya dependiendo si eres el aplicador, el metodólogo, el planificador, el ejecutor, el dueño, porque lo que tú tienes que hacer acá es observar el momento que vive la gestión escolar o la gestión educativa para poder determinar en qué áreas vas a trabajar o sobre qué parámetros vas a fijar tus marcos de actuación, que también es otro sinónimo de lo que estamos platicando. Ahora, la primera fase de las que nosotros hablamos es el diagnóstico. ¿Cómo se elabora un diagnóstico? Vamos a resolver, te comparto un video, vamos a hacer una analogía, dame un segundo. Déjame voy para que cargue más rápido. Quiero que observes la perspectiva desde la organización, porque pareciera que en el gremio pedagógico aún no entendemos que también somos parte de una organización, pero cheque el dato. Puede que no sepas cómo está tu organización. En este video vamos a hablar sobre cómo hacer un diagnóstico organizacional. En 10 simples pasos vas a aprender los elementos fundamentales para poder desarrollar un diagnóstico organizacional y los tengo explicados en esta pequeña hojita para poder guiar esta experiencia. Primero, la organización tiene que tener claro el propósito, misión, visión y valores. Tengo un video explicado sobre eso y es lo más importante de definir en una organización. Recordar que una organización está compuesta por una estructura delimitada, por objetivos en común y por personas. Estos tres elementos conforman una organización, ya sea una organización con fines de lucro o una organización que es sin fines de lucro, tiene que tener claro su propósito y con esto podemos tener una base para entender si realmente está definido este propósito o aún no está muy claro el propósito de la organización, que va más allá de ganar dinero. ¿Cuál es el aporte a la sociedad? En un video explico desarrollo de visión, misión y valores, y una forma de hacerlo también es el Balance Scorecard,
o el CMI, cuadro de mando integral, en donde tenemos las perspectivas más importantes que tiene una empresa u organización con sus objetivos, con sus KPI, indicadores claves de rendimiento. ¿Se tiene claro esto? Si se tiene claro, podemos seguir y podemos ir desarrollando más la organización, pero primero es desarrollar el propósito. El segundo aspecto para determinar cómo está la organización es el liderazgo. ¿Quiénes influyen en esta organización? Existe una directiva, existe un presidente, existe un gerente, existe un director, existen profesionales y coordinadores, ya sea una organización pública, una organización privada, una empresa, un emprendimiento. ¿Quiénes son las personas que influyen en que se desarrollen los objetivos, en que se cumpla el propósito? ¿Quiénes son los actores más importantes de esta organización? Esto es clave para que puedas entender si están definidos bien los roles, si hace falta asignar más responsabilidades, si se tiene claro quiénes están motivando o incentivando el desarrollo de objetivos de la organización. Esto es el paso número 2. Número 3 son las relaciones internas, precisamente de los liderazgos que existan dentro de la organización, con las relaciones también externas. ¿Con qué organizaciones se relaciona tu propia organización o la organización que estás analizando? ¿Cómo impactan estas otras organizaciones, estas otras empresas, estos otros actores a nivel externo y también a nivel interno? ¿Quiénes son las personas que a nivel interno se relacionan más frecuentemente? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se dan estos climas? ¿Cómo se dan estas reuniones? Todas este tipo de relaciones y comunicaciones que existen dentro de la organización de manera vertical, horizontal, de manera diagonal, es importante analizarla para ver el estado actual de la organización. El cuarto punto es si existe algún reglamento interno que pueda definir cuáles son las reglas, las formas, los métodos de trabajo, las políticas de trabajo, cuál es la política que tiene la empresa respecto a la atención al cliente, la política respecto a la venta, a la comercialización, cuál es la política para el funcionamiento dentro de la empresa para los empleados, la política de desarrollo de capital humano. Todo esto es importante definirlo y verlo si es que la empresa lo tiene o si tiene un reglamento interno de trabajo para poder funcionar y que las personas puedan entender cuáles son las normas y las reglas que se deben cumplir al participar de esta organización. Esto es importante desarrollarlo si es que no está, para poder darle más claridad a la organización, entendiendo que la claridad permite el cumplimiento de los objetivos y del propósito. ¿Qué herramientas podemos utilizar en este desarrollo de diagnóstico organizacional? El FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si nosotros nos detenemos aquí y analizamos cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas externas, las oportunidades que puede captar la organización. Tener claro esto permite también tener una panorámica. Si tú solamente quieres hacer un diagnóstico rápido organizacional, el FODA es la herramienta clave para hacerlo, y utilizando solo esta herramienta puedes empezar a plantear objetivos estratégicos y a plantear metas para la organización. Por ejemplo, para un emprendimiento, hacer un FODA es clave. Después tenemos el PESTEL, que es otra herramienta de gestión estratégica que permite mirar un poco más el entorno, los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales, que influyen en la parte externa de la organización y que nos permite también tener una panorámica un poco más del contexto en el cual se desarrolla la organización, del entorno en el cual se mueve la organización y está buscando potenciar y desarrollar competitividad. Y el análisis Porter, que permite también definir las relaciones con los clientes y el poder que existe con los clientes, el poder con los proveedores, con los competidores, con los distintos mercados, el mercado competidor, el mercado proveedor, el mercado con los clientes, el mercado con la competencia, las barreras de entrada que existen también y la amenaza de productos nuevos que puedan existir. El análisis Porter, tengo videos también explicados fácilmente y permite también tener una panorámica un poco más de relaciones de poder y de poder de la organización respecto a su forma de trabajar o las relaciones externas que tiene. Esto era parte del quinto punto. Y ahora viene el sexto punto, que tiene que ver con la identificación de las brechas. Esta es una forma también de hacer diagnóstico organizacional en donde nosotros ponemos situación actual respecto a toda la información que existe de la empresa, de la organización, y situación deseada. ¿Qué nos falta para llegar desde la situación actual hasta la situación deseada? Esta es una forma básica también de hacer un diagnóstico organizacional en donde nosotros enumeramos todas las cosas que tenemos, las características, los recursos. Podemos utilizar también el modelo Canvas básico de modelo de negocios para poder definir un modelo Canvas actual y un modelo de Canvas deseado. Y con estas brechas nosotros vamos planteando objetivos para poder lograrlo.
A nivel organizacional, la situación actual tiene que ver con los elementos ya mencionados respecto al liderazgo, respecto a las relaciones, el reglamento, el propósito, los productos que pueda tener la organización para la comercialización y distintos proyectos o programas que tenga en su cartera de proyectos la empresa u organización. Entonces, esta identificación de brechas puede ser una alternativa para hacer un diagnóstico quizás más corto, sin tantos elementos, pero basta. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a nuestro equipo un espacio de trabajo. Va a ser parte y más contundente un diagnóstico organizacional si consideramos todos los elementos. Mientras más detalle un informe técnico o un diagnóstico organizacional, mejor es la toma de decisiones. Por lo tanto, es importante definir el detalle para que puedan ustedes definir bien la situación que tiene la organización hoy. También el equipo profesional, analizar el equipo profesional o el equipo de trabajo, las personas que están involucradas en la organización, cuáles son las competencias que tienen, si las competencias están en lo que se necesita, si están cumpliendo esas competencias, si están logrando esas competencias para aportar valor a la organización. El equipo de trabajo es el adecuado el que está, las personas son profesionales o las personas son expertos en lo que hacen, tienen la experiencia y pueden desarrollar a la organización más. El análisis del equipo de trabajo es importante, comúnmente lo analiza un psicólogo o un profesional de esta área y permite también definir las relaciones que existen. A veces los equipos de trabajo son muy buenos, pero los liderazgos no son tan buenos y eso puede influenciar en que el diagnóstico organizacional se vea afectado por el equipo de trabajo, por la capacidad del equipo de trabajo. Sin embargo, puede ser también un factor que la estructura organizacional, en donde venimos al punto número 8, punto número 7, el equipo profesional o de trabajo, y el punto número 8, la estructura organizacional, que es precisamente las distintas plazas, las distintas formas de darle cargos a la organización, que no tiene que ver con las personas, sino que propiamente con los cargos. Si la descripción de cargos está bien hecha en la empresa o no está tan bien hecha, puede influenciar en el cumplimiento del rendimiento de los objetivos de la organización. Entonces, la estructura organizacional es algo jerárquica, es algo más horizontal, es un tipo de organización inteligente, es un tipo de organización por proyecto, por equipo, especialista. Eso es importante definirlo si es que es adecuado o no. Estos cargos están cumpliendo con todas las tareas que se les asignan, si cumplen con la cantidad de trabajo que tienen que hacer. Y el punto número 9 son las áreas funcionales de la empresa. Tengo un video explicado respecto a eso, y toda empresa, independiente si tiene fines de lucro o no tiene fines de lucro, va a tener áreas funcionales, comerciales, de marketing, operativas, de finanzas, también de contabilidad, ¿cierto? Y son 6 áreas funcionales. En este video que está por ahí en el canal puedes entenderlas y analizar si la función de marketing, la función operativa, la función de finanzas, la función contable, ¿cierto? La función de ventas, la función de producción, están siendo importantes y están sincronizadas, se genera una sinergia a nivel organizacional, o están desconectados los departamentos. Existe buena comunicación, no tan buena comunicación, están integrados los procesos. Podemos nosotros también, dentro de nuestro análisis organizacional, hacer en el punto número 10 un análisis de los procesos y procedimientos que existen. Y aquí lo miramos desde un punto de vista más de ingeniería y empezamos a ver si el proceso con tapas, el proceso de atención al cliente está bien desarrollado, si el procedimiento para atender a este cliente está bien desarrollado, y si el proceso de producción está bien desarrollado en cada una de sus etapas, los procedimientos de producción, y empezamos a analizar un poco todos los procesos que tiene la empresa o la organización para poder mejorarlos y optimizarlos. Y esto llevará a que podamos tener una panorámica más profunda de la organización con estos 10 puntos y poder definir, ¿cierto?, las características de la situación actual de la organización, definir cómo se está desarrollando, si puede desarrollarse más, si tiene potencial, definir metas, objetivos organizacionales para que con la situación actual podamos llegar a la situación deseada. Estos principios del diagnóstico organizacional los puedes aplicar a una empresa muy grande, lo puedes aplicar a un emprendimiento, a una empresa pequeña, a una pyme, a una organización pública, a una organización sin fines de lucro. Son parte de mi experiencia interviniendo organizaciones. Hace más de 5 años he intervenido en distintas organizaciones de producción campesina, haciendo desarrollo organizacional y también haciendo gestión de emprendimiento, interviniendo a emprendedores también. Toda esta experiencia la comparto y creo que estos son los puntos más importantes que debería tener
un diagnóstico organizacional en el cual sea fácil, claro de comunicar. Un informe de estos puede tener 30, 40, 50, hasta 100 hojas. Dependerá del tipo de organización, dependerá de la antigüedad de la organización, de la forma en cómo tú recolectas la información, porque vas a utilizar una metodología, ¿cierto? Una técnica cualitativa o una técnica cuantitativa, donde vas a ir recolectando información y puedas ir analizando con toda esta información todos estos elementos para que puedas definir la situación actual de la organización y tener un diagnóstico organizacional. Y espero que este video sea útil, te haya servido, puedes aplicarlo también a tu propio emprendimiento si es que tienes un negocio, y espero verte en un próximo video. Gracias por los 33.000 suscriptores, nos vemos en un próximo video. El verdadero conocimiento genera satisfacción. Dale like, suscríbete, compártelo y nos vemos en la próxima. Pásate por mis otros canales, Felipe Estudiante, Felipe Productivo, ¿cierto? Trekking Consciente, puedes verlo, y también Felipe Entrevistador. También están mis cursos abajo en la descripción de este video. Estamos hablando de una situación que pareciera que es ajena, ¿no? Pero mira, me voy a venir para acá. Me voy a venir para acá y quiero que observes la imagen. Si hablamos de esta imagen, un segundito. Si hablamos de esta imagen que tenemos acá, es muy similar a lo que hablamos de un doctor, ¿ok? Cuando nosotros vamos al médico, el médico es el encargado de realizar un diagnóstico de un cuerpo físico, por decirlo de esta manera. Cuando se realiza este diagnóstico, normalmente nos piden los síntomas, normalmente nos observan, normalmente ya se tiene el conocimiento técnico de eso, es porque te enfermas, gripa, catarro, resfriado común, la enfermedad que tú me quieras decir, ¿no? Y pues pareciera que la cultura de este país es como de, tienes esto, dale esto, es esto, dale esto, es esto, dale esto. Y es una cultura que parte de la función educativa. Yo te pregunto, para hacer un diagnóstico, lo que se recomienda primero es la recopilación de la información. ¿En dónde sí vemos estas situaciones? Por ejemplo, en las series de medicina de Estados Unidos, ¿no? En donde pues te pasan a un consultorio, llega la enfermera o el doctor, te hacen una entrevista, se la pasan al doctor o el mismo doctor la analiza, te hacen unas pruebas, unas observaciones, algunos test, algunos exámenes, radiografías, etcétera, ¿no? Luego ya, espera, porque la atención es inmediata, te digo, es cultural, porque igual el sistema de salud acá no funciona igual, pero es un gran ejemplo que podemos tomar. Se analizan los datos, se identifica la causa, las posibles consecuencias, se inicia un tratamiento y pues se mantiene ahí en observación, ¿no? Con visitas constantes. Esto si hablamos de una parte médica. En la parte educativa es muy complicado hacer un diagnóstico de esta forma, recopilando información detallada. No siempre directivos, docentes, diseñadores curriculares, no siempre primero recopilan información. Normalmente lo primero que llegas a escuchar es qué está pasando, quién hace qué, quién no hace qué. Pues ahí ya tienes situaciones y problemas, ¿no? Puedes hacer prácticas de observación, entrevistas, exámenes, análisis de datos, pues a partir de lo que hayas observado, ¿no? Identificas causas, raíces, síntomas, haces tu diagnóstico, vas anotando, obviamente puedes ir trabajando un formato dependiendo de la línea, de la metodología que tú quieras seguir. Ahorita vamos a ver algunas de las cuales pues podemos apoyarnos. Y ya empiezas a tomar decisiones. En educaciones primero haces todo esto y después empiezas a tomar decisiones. ¿Cuáles serían unas buenas recomendaciones? Utilizar herramientas como la observación directa, entrevistas, encuestas, pruebas de diagnóstico. En algunas ocasiones, dependiendo del proceso educativo, es importante análisis de sangre, exámenes físicos, puede ser en un área, industrial, puede ser un factor determinante, identificar signos, síntomas del problema, buscar patrones de datos
cuantitativos, porcentajes, estadísticas de información cualitativa, pero aquí te la voy a pasar al costo. De repente, ¿cómo le duele a un dueño o cómo le duele a un directivo, a un supervisor, a un subdirector, a una persona encargada de la organización, esta parte de los porcentajes, de las estadísticas, de lo que las personas dicen? Porque se autoperciben como que están realizando un buen trabajo. Pero cuando tú llegas a esta parte de la metodología es porque en este país, porque algo pasó. Son muy pocas las empresas, sí las hay, son muy pocas las empresas o las instituciones educativas que realmente le dan el valor a esta parte del desarrollo profesional. ¿Ok? Son muy pocas, sí las hay, pero abusados en esa parte y abusados como lo dicen, ¿no? Después tenemos este símil que yo te decía, que en el caso de un contexto médico, pues una etiqueta diagnóstica, pero quiero rescatar esta parte, la validación de hallazgos, ¿ok? ¿Qué encontré y cómo lo encontré o por qué lo encontré dentro de este diagnóstico? ¿Ok? Oh, yo veo esto que puede ser un factor que hila con esto, con esto, con esto, porque a veces el problema es grande. Si fuera un hilo, el hilo está tan enredado que a veces con jalar una puntita todo se soluciona, pero no, nosotros estamos viendo la parte del hilo que es más grande, que es más gruesa, que está más atorada. Entonces, esta validación de hallazgos que se hace en medicina, pues sí, quiero que la tengas ahí en referencia porque te digo, a veces lo único que hay que hacer es jalar un poquito el hilo, estirar un poquito el hilo, torcer un poquito el hilo, mojar un poquito el hilo para que todo se solucione. Pero depende mucho también de quién sea el dueño del hilo. Tenlo mucho en consideración. ¿Qué hacemos para elaborar un diagnóstico? Establecemos un plan. Eh, Mantenemos un enfoque, un segundo, utilizamos herramientas. En muchas ocasiones también quiero rescatar esta parte de la medicina, la segunda opinión, porque a ver, no es lo mismo como médico que generes un diagnóstico y que el paciente vaya y genere el mismo diagnóstico con otra persona porque se observa a la persona desde distintas perspectivas. Lo mismo pasa, si tú seas el ejecutor, el aplicador, el diseñador de esta metodología y estés realizando este diagnóstico, cuenta el caso. O sea, no es como que vayas de chismoso, ¿ah? O a informar las carencias de la empresa, pero sí cuenta el caso, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué debo de hacer acá? Oye, tengo esta situación, fíjate que así, así, así. Porque una segunda opinión puede nutrir muchísimo tu diagnóstico. Y una segunda opinión la puedes encontrar en los trabajadores, en otro profesional, en problemas que ya fueron solucionados, desde diferentes perspectivas. Ahí va a depender mucho de lo que tú quieras trabajar. Ahora, precisamente y a propósito de un diagnóstico, dame un segundo porque te voy a compartir una diapositiva que está bastante interesante. Quiero que la revises, dame un segundito.
Ok, listo, vamos a compartir, tarda un poquito, mira, es una diapositiva bastante interesante. Te voy a invitar a que la revises. Cierra todo lo que estamos platicando, ¿ok? Y aquí hay algunas otras que te pueden servir. Yo te recomiendo esta, ¿ok? Pero, ¿qué es la planeación? No es algo nuevo, dice por acá, en el contexto organizacional, una actividad específica y privativa del ser humano, porque se dice que el ser humano es una de las pocas especies de este planeta que planea. ¿Ok? El pensamiento humano incluye la identificación de los sucesos del mañana. Podría decirse que es algo preventivo, ¿no? Algo que puede prevenirse ahí. Ahora, si yo determino de esta forma que la planeación es preventiva, entonces, pues, ¿qué es la planeación? Vamos un poquito más abajo. El establecimiento de un resultado deseado, así como la fijación del curso de acción para lograrlo sobre bases de información, hechos y realidades. En otras palabras, me lo imagino, así tal cual, me imagino, lo proyecto, lo establezco de manera administrativa, si así quieres llamarlo, y me voy organizando. Ok, ya hablamos de improvisación y planeación formal. Vamos a hacer una sugerencia, por llamarla de alguna forma. Ya decíamos que tienen algunas características en común, pero ahorita de las cuales vamos a hablar, una es la racionalización y la preparación para el futuro. La diferencia entre racionalizar y prepararnos para el futuro es el método con el cual lo vamos a trabajar. No todos son capaces de planificar de manera racionalizada. No todos son capaces de preparar para el futuro. A ver, voy a hacer esto más grande porque quiero que me escuches. La mayoría, y las estadísticas me acompañan, pero la mayoría de los pedagogos y la mayoría de las personas planifican para un ciclo escolar, planifican para tapar hoyos, planifican para enseñar contenidos que ellos creen relevantes. Son muy pocos los pedagogos que planifican con la intención de dotar a la educación o al proceso educativo de estas herramientas que se le consideran necesarias. Hay que ver en qué parte del proceso educativo nos encontramos, ¿no? Y eso es una realidad. Ahora, me voy tantito, me hago más chiquito. Si seguimos hablando de este proceso racional y de prevención para el futuro, un segundito, nos vamos acá abajito. A la improvisación y la planeación formal de lo que platicábamos. ¿Cómo se actúa en la improvisación? Recuerda que la improvisación la estamos trabajando desde el, perdón, se me olvidó, desde el conocimiento, desde la fundamentación, disculpa. Se trabaja con el método de caso a caso, ¿ok? No es como que vas improvisando, o sea, no, tampoco es como que ahí vas viendo qué pasa, sino que vas resolviendo. Se reacciona rápidamente porque se supone que ya tienes el conocimiento, es informal, es sencillo, solo es a corto plazo y reacciona bajo la presión del tiempo. Si tú planeas de manera formal, pues tienes que estructurar de manera activa, es para desarrollos futuros, a largo plazo, se determinan repercusiones en la organización, se armonizan los objetivos con los supuestos del medio ambiente y con sus propias capacidades. Los resultados son cuantificables y se expresan las siguientes consecuencias. No siempre se escoge el camino óptimo si es de improvisado y es más probable asegurar el éxito. Así nomás. Ok, estas te las voy a dejar para que las leas después. Un segundito. Es que la diapositiva es larga y te pude haber pasado esta diapositiva y ya con eso acabamos. Pero quiero que observes esto. La planeación estratégica es
Una forma de pensar. A ver, otra vez me voy a hacer grandotote. Quiero que me pongas mucha atención. La planeación estratégica es una forma de pensar, una actitud, un modo de vida organizacional para determinar lo que debemos hacer ahora para llegar a hacer lo que queremos, ayudar a evitar sorpresas, anticipar amenazas, aprovechar oportunidades e incrementar fuerzas y eliminar debilidades. Pero yo me hago la pregunta, no todos tenemos el mismo estilo de vida dentro de la organización, no todos perseguimos los mismos objetivos. Ahí radica la clave de la forma de pensar. ¿Quién está en los puestos directivos y qué es lo que quiere hacer? ¿Representa un modo de vida? ¿Todos le ponen el mismo compromiso? ¿Todos le ponen el mismo desempeño? ¿Estás seguro que la persona que está al lado de ti va a ofrecer lo mismo de tu trabajo? Si la respuesta es no, qué bueno, porque lo estás entendiendo. Puedes adaptarte, puedes modificar, puedes ayudar, opinar, sugerir, pero si eres una persona, como dijeron por ahí, cuadradita, vas a tener graves problemas, ¿eh? Porque precisamente la siguiente diapositiva nos va a fundamentar. Bueno, te leo esta para terminar y darle paso. ¿Ok? Determinar lo que debemos hacer ahora para llegar a hacer lo que queremos. Eso es muy importante. Ayudar a evitar sorpresas, anticipar amenazas, aprovechar oportunidades, incrementar fuerzas y eliminar debilidades. Ahora, si tu mente es la de un estratega, pues sabes que tienes un estado en donde puedes tomar los elementos y factores, conceptualizarlos en una problemática, producir ideas de soluciones, tomar decisiones y lograr el objetivo. Va a ser muy fácil. Por ahí dicen que las personas que no tienen imaginación son las menos creativas. Yo me atrevería a decir lo contrario. Las personas que son las más creativas tienen imaginación, y con esto no me refiero a hacer un dibujo, una manualidad. La creatividad y la imaginación tienen que ver con la capacidad funcional de la mente de resolver problemas, de almacenar información, de generar conocimientos, de obtener experiencia, para obtener una capacidad razonadora y creativa que no te deje llevar por las emociones, sino por las ideas que realmente fundamenten tu actuar. ¿Okay? Esto es muy importante. Ok, me voy a ir tantito. Por lo tanto, la mente de un estratega debe manejar preguntas fundamentales para llegar a soluciones más allá de lo conocido, porque pues siempre podemos retomar esta parte, ¿no? Dame un segundito. Ya se hizo más grande por acá. ¿Qué pasó? No sabemos. Ok. Las preguntas son, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Para qué? ¿En qué otras formas podemos? Lo que decía hace ratito. ¿Qué pasaría si? Caray. Se volvió loco. ¿Qué pasaría si? Dame un segundo. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué se necesita? ¿Por qué no? Eso pues te va a dar la pauta literalmente para que lo puedas trabajar en un diagnóstico. No hay otra forma, ¿no? Después tenemos una definición del problema, o sea, lo que te decía de encontrar el hilito más suave o el hilito que soluciona todo, justificar el logro de un objetivo, producir ideas, examinar nuevos efectos y producir nuevas ideas, analizar, desde luego que sí, si se justifica su existencia, aceptar ideas que aparentemente son vistas como ilógicas o poco funcionales, porque todo este conocimiento pues, lo debemos de mantener ahí y de tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con... Dame un segundo, voy a quitar este.
Si yo me pongo a observar cómo se elabora un diagnóstico, voy a encontrar, te voy a dejar esta diapositiva, acuérdate, aquí está el link, así lo puedes buscar. Ya te dejé otro link ahí también para que lo revises y no tengas problema. Y te voy a mandar otro que tiene que ver con la metodología para la planeación e implementación, ¿ok? De control, perdón, de las estrategias en las instituciones escolares. Si es que tú estás pensando en algún día ser un directivo, déjame, te lo dejo aquí. Un segundito. Ay, no estás viendo, un segundito. Aquí está, aquí te lo pongo. Así los puedes ir revisando en ese orden. Primero este que vamos a hacer más chiquito. Luego este. Y este es una joya. Este es de hace algunos años. Sugerencias metodológicas para los proyectos. También revísalo, te va a apoyar mucho. En lo personal, casi siempre que tenemos ahí una situación, hacemos pues alusión o hacemos uso de este material para no tener ahí ningún problema. Y, espérame un segundo, ok, este ya te lo pasé. Y este que también es joya de metodología. Segundo, este es de un archivo jurídico de la UNAM. Este yo creo que es el que más te va a servir de todos. Y ahorita vas a ver por qué. Voy a poner acá separadito. Y lo vamos a observar. Lo vamos a abrir. Porque aquí literalmente te dice cómo planear. ¿Ok? Arranca acá desde la 23. Déjame que abra un poco. Ok, déjame le cierro. Me parece. Ok, listo. Dice por acá, ¿cómo planear? Nos vamos a esta página y dice, entre los múltiples enfoques aceptados por los planificadores y los administradores, cabe destacar los 6 siguientes. Estos anótalos ahí porque ahorita los vamos a ver. De hecho, vamos a ver el racional. Incrementalismo inconexo de Rybrock y Lindblom, principales representantes, dice. Exploración mixta de Zioni, racional de Mannheim, Banfield, March y Simon, normativo de Akov, Uzbekan y Sachs, transactivo de Friedman y participativo de Grabu, Heskin, Akov, David Off, perdón, y Sean. ¿Ok? ¿Cómo planear? Aquí vemos, le voy a bajar un poquito, que nos vamos a ir al racional más adelante, te lo voy a dejar aquí. Pero aquí literalmente cómo planear, qué es la planeación prospectiva, estratégica, la planeación interactiva. Voy a regresar para que le podamos entender. ¿Ok?
A ver, aquí me voy a ir porque quiero que sí me veas completito. El siguiente tema dice lo siguiente, o sea, literalmente. Hablamos de ética de la planeación. Una vez que tú vas entendiendo cómo ha sido la historia de la educación, paso del tiempo, de la política, de los gobiernos capitalistas, socialistas, etcétera, etcétera, etcétera. La importancia que tiene un adulto en la vida de un infante, la importancia que puede tener un infante en la vida de un adulto, los procesos de evolución, de reproducción y de muerte de la vida humana. Una vez que tú vas entendiendo muchísimas cosas, ves la vida de otra forma. La ética de la planeación tiene mucho que ver con esta parte de la imagen. Dame un segundo. Ok. La imagen vemos de un lado un diablito rojo, del otro lado una guerra constante por el deber ser, porque ¿para qué planeas? ¿Con base en quién planeas? ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con base en quién planeas? ¿Qué materiales determinan pues, lo que tú estás haciendo? La ética de la planeación precisamente se refiere a cómo incorporas de manera consciente valores, principios morales, responsabilidad personal y social, profesional sobre todo, en los procesos de toma de decisiones para asegurar que las acciones beneficien absolutamente a todos los involucrados y al bien común. Implica integrar consideraciones de equidad, justicia y sostenibilidad, más allá de los meros resultados económicos. Esta es una licenciatura, esta es una carrera que primicia y privilegia precisamente eso. Se aplica a diversos campos como la planificación urbana, estratégica y financiera. Tiene como principios y prácticas clave lo siguiente, el servicio. Por eso para ser pedagogo se necesita otra cosita, ¿eh? Para dedicarse a la educación se necesita otra cosita, ¿no? Como dirían por ahí. El servicio al interés público, que busques que a través de lo que estás diseñando o que estás planificando en tu metodología, se beneficie a la comunidad a través de la integridad y la equidad, como primer paso. Como segundo paso, una visión holística, y aquí yo agregaría una visión neutra e imparcial, sin prejuicios ni etiquetas. Después, justicia y equidad, ¿ok? Que todo sea justo y equitativo, así literalmente para todos. Sostenibilidad, que las acciones que tú emprendas sean capaces de mantenerse durante todo el proceso de planificación. Y la más importante y que se ha perdido mucho, integridad y honestidad. Todos estamos en el mismo barco y si a uno le va bien, a todos les va bien. Si a uno le va mal, a todos le va mal. Desafortunadamente de 2 décadas, yo podría decir, de 2005 para acá, la gente ya no sabe trabajar en equipo. Entonces, este es uno de los retos a los cuales la ética de la planificación se enfrenta. Por último, podríamos decir que esto es una de las principales causas por las cuales creemos que por recibir una aportación económica, perdón, que por recibir una aportación económica, tenemos derecho a comportarnos como si estuviéramos dentro de una empresa. Recordemos que la planificación estratégica y la planificación educativa son dos cosas totalmente diferentes. La segunda, la otra ni la quiero mencionar, pero la segunda tiene que ver con un proyecto estable, sostenible y deseable basado en el desarrollo humano. Y la primera, pues busca obedecer a otro tipo de interés. Ahora, si me regreso un tantito, como dicen por ahí, tendría que tomar esto en cuenta. ¿Hacia qué personas está orientada mi planificación? Y literalmente cuando digo hacia qué personas, debo de entender a quién le estoy desarrollando el proceso educativo y hasta qué punto se lo voy a desarrollar.
Si yo entiendo, híjole, me da un poco de tristeza, pero si yo entiendo que las personas pertenecen a un tipo de sector, tipo de población, del que tú me digas, debo de entender cuáles van a ser sus conductas. Te voy a pasar solo un poquito, ¿eh? Esta te lo voy a poner un poquito, este, pero te voy a pasar dos elementos de apoyo. Mira, el primero es, déjame quito este, porque ya ves que se tarda un poco. Hablando de ética, uno de los educadores con mayor impacto en los últimos años, te la voy a poner de apoyo, solo unos minutos para que comprendas el por qué te lo digo. Hablando de ética, Y comenzamos con la ponencia del doctor Fernando Savater. Yo les diré con toda sinceridad, para mí es un honor extraordinario presentar a Fernando Savater, le tengo un respeto intelectual, he tenido oportunidad de decírselo, sincero, de muchos años, creo que es un referente para la ética en nuestro país, y yo voy a decir y voy a añadir además, porque me sale del corazón, que cuando pasamos tiempos tan negros en este país recientemente, porque después de la dictadura vino el terrorismo, una forma muy importante, el terrorismo de ETA, pero también otras formas de terrorismo, muchos intelectuales no comparecieron. Y Fernando Savater estuvo siempre presente al frente y desde luego fue un motivo de esperanza, un motivo de orgullo y un motivo para fijar dónde estaba la ética. Por todas esas razones, para mí es un honor extraordinario presentarles al doctor Fernando Savater. Tiene la palabra. Queridas amigas, queridos amigos, ante todo, buenas tardes, y es un honor y una alegría que se me haya invitado a este congreso y pueda compartir un rato con todos vosotros y con las personas tan ilustres y tan interesantes que van a seguir. Yo soy simplemente el telonero de todas ellas que van a venir después. Bueno, no debo confesarles que espero que ustedes sean las mentes brillantes, porque la mía no lo es. Tampoco me fío demasiado del brillo de las mentes. Yo creo que hay que ser capaz de comunicar y hay que ser capaz de intercambiar ideas, pero no creo que las mentes surjan por una especie de iluminación divina. Yo creo que más bien es el esfuerzo por acercarse y sobre todo por ser capaz de aprovechar lo mejor que otros te pueden dar, ser capaz de dar una idea que sea posible compartir, que no sea una idea cerrada, una idea autóctona, una idea totalmente invulnerable a la persuasión de los demás, sino que sea una idea abierta, que se enriquezca con todo lo que le llega, que vaya haciéndose cada vez más grande con lo que recibe de los otros, ¿no? Y la educación en buena medida es el camino para todo esto. Yo hace muchos años algunos empezamos a hablar de educación, que era un tema visto con cierta reserva, ¿no? Sobre todo en el campo de la filosofía, que es el campo en el que yo me he movido. La educación tenía un toque un poco pueril, un poco, sí, la educación, ya sabemos, es importante si uno tiene niños o hijos pequeños,
si uno quiere prepararse para alcanzar algún tipo de maestría y llegar a una posición acomodada en algún campo, pero la educación en sí mismo es una cosa, pues, en fin, secundaria, ¿no? En este país hemos preferido eso, la chispa, el genio, incluso ha habido siempre historias que contaban que los verdaderos talentos pues no habían estudiado, no sé, Einstein no sabía matemáticas, Mozart no había aprendido solfeo, no sé, estas cosas, ¿no? Siempre se ponía como ejemplo que cuanto menos se preparara uno y menos se educara y menos tal, pues mejor, porque si tenía talento saldría adelante y si no, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que esto afortunadamente ya ha ido quedando atrás. O sea, hoy todos estamos convencidos de que la educación no es precisamente un capricho, ni es una puerilidad, ni es un trámite obligatorio en la vida, como el acné o como el sarampión, que hay que pasar, sino que es algo que define el ser humano que vamos a ser. Sobre todo, define la ciudadanía que vamos a tener. Porque yo creo que uno de los puntos importantes es recordar, la educación normalmente nosotros la tenemos relacionada con esas expresiones como hay que estudiar para ser un hombre de provecho. Y el hombre o la mujer de provecho es la que, pues bueno, se puede ganar la vida bien y ocupa un puesto. Y la educación es adquirir destrezas laborales y una competencia laboral para que uno logre destacar en algún campo, ¿no? Una persona educada es una persona que va a ocupar un estrato elevado, que va a formar parte de las élites, digamos, que controlan la sociedad. Pero yo creo que la verdadera función de la educación, naturalmente la educación tiene que transmitir formación laboral, tiene que preparar para una vida y todos tenemos que aprender destrezas que nos permitan ejercer pues, funciones rentables socialmente y que sirvan a la sociedad. Pero lo verdaderamente fundamental de la educación, lo que tenemos todos que aspirar a tener, es una plenitud humana y ciudadana. Es decir, ser un miembro de una sociedad democrática es algo que exige una preparación. No nacemos ciudadanos y no nacemos demócratas y no nacemos socios de una sociedad igualitaria y libre de una manera puramente espontánea. Eso se aprende, para eso hay que formarse. Y eso no es unos valores que se puedan transmitir sencillamente pues con buena voluntad, pues con una abuelita cariñosa, con unos padres. Evidentemente hay padres, digamos, que son buenos ciudadanos y personas que valoran mucho estas cuestiones y que hacen un gran esfuerzo por transmitir valores de convivencia y de libertad a sus hijos. Y estupendo, que le ha tocado una familia así, ¿qué vamos a decir? Pues eso es una suerte, como quien nace guapo, como quien nace fuerte, como quien nace sano, como quien nace ágil. Eso evidentemente es una suerte, pero es una suerte que naturalmente nadie tiene garantizada. Y por si acaso, es la sociedad la que tiene que formar personas capaces de vivir en sociedad. No podemos esperar a que sean los padres los competentes en esa materia. Uno de los disparates mayores que hemos estado oyendo durante mucho tiempo en este país, entre los que se han cargado la asignatura de educación para la ciudadanía, de una educación cívica, que es imprescindible en una democracia, que es necesaria. Entonces, bueno, ha sido desestimada esa asignatura con el pretexto de que podía ser adoctrinadora. Yo, sinceramente, les pregunto a ustedes qué quiere decir eso de adoctrinar, porque, naturalmente, transmitir valores es siempre, en cierta medida, adoctrinar. Cuando uno dice no matarás, está adoctrinando. Cuando uno dice que no hay que meter los dedos en los enchufes porque te puede dar una corriente, estás adoctrinando también.
Es decir, hay una cierta dimensión de adoctrinamiento imprescindible porque nos preocupamos por el bienestar de otros y por el nuestro. Nosotros no queremos que la gente salga con un cuchillo a la calle a asesinar gente para robarle el bolso, y entonces adoctrinamos para que no hagan eso. Y adoctrinamos para que la gente no crea que hay personas inferiores a otras, que los que son de una raza son inferiores o superiores a otros, para que admitan que tenemos que escuchar las opiniones de los demás, que en una democracia todo el mundo es válido, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son doctrinas, y doctrinas buenas, doctrinas que hay que transmitir. Hablando de ética, ¿no? Pues ya te voy a dejar, así búscalo como Fernando Savater, Ética para Enseñar, a propósito de estas doctrinas, ¿no? Que podemos establecer o que podemos retomar, ¿no? También te dejo del diagnóstico, se me había olvidado presentártelo, pero de repente se nos va el hilo y no te quiero cargar igual de mucha información, pero así revísalo. Un segundito. Y pues cerrando con estos temas, ¿no? Con estos objetivos. Un segundo. Ok, pues abordamos de estos enfoques, ¿no? De los que mencionaba, a ver, ya hice mi diagnóstico, ya tengo mi ruta, ¿qué voy a planear? Bueno, quiero que observes la imagen y la veas de manera correcta desde esta perspectiva. Aquí hay un todo, pero ¿en qué parte del todo me voy a centrar? ¿O de qué manera me voy a centrar? Conocemos como el enfoque racionalista, aquel tipo de enfoque que es optimizante, que es satisfaciente, dame un segundo, ahí ya te está apareciendo en negritas, que es optimizante, que es satisfaciente y que es comprensivo. Si tú revisas el archivo jurídico de la UNAM, el que revisamos, el que te puse al principio, dice, de acuerdo con Arredondo, la sola noción de planeación implica la idea de racionalidad. La necesidad de desarrollar la planeación puede tener su origen en los diferentes desafíos confrontados por la mente humana en el dinámico contexto social. Estos desafíos expresados en categorías son complejidad. Cuando diferentes unidades o grupos sociales aumentan y se multiplican, surge la necesidad de comprender, relacionar y controlar dicho fenómeno en crecimiento. Esto no lo estás viendo, lo estoy leyendo yo del PDF, el de archivosjurídicas.unam. Organización, página 24. Una vez que los múltiples elementos de uno o varios subconjuntos sociales son conocidos, surge la necesidad de coordinar su dinámica y al hacerlo de aprovechar sus potencialidades en beneficio de todo el conjunto. Cohesión. La complejidad social hace necesaria la creación de mecanismos que hagan posible la organización del conjunto social para ser mantenido y desarrollado de acuerdo con su propia naturaleza y estar en capacidad de satisfacer el constante flujo de nuevas necesidades. Propósito corresponde a la necesidad axiomática de cualquier grupo social de tener un sentido de dirección y un propósito en común y obviamente compartido. Conviene precisar que esta categorización no prejuzga sobre sistemas y metodologías de planeación ni sobre el papel que deben desempeñar los diferentes sujetos de la planeación. Llegamos a esta parte. ¿Cómo realizo una planeación optimizante? Empleando medios de la manera más eficiente para lograr los objetivos definidos. Y ojo que aquí en ningún momento hablamos de personas, pero sí hablamos de una organización, sí hablamos de una jerarquía, sí hablamos de una autoridad y de una cohesión, porque como en todos los grupos de seres humanos, cuando tenemos un objetivo y un fin en común, lo que buscamos es identificar y evaluar todas las alternativas posibles para seleccionar la mejor. Hablamos de planeación satisfaciente, que es otro de los principales enfoques.
centrado, la planeación satisfaciente centrada en encontrar una solución que sea suficientemente buena en lugar de la mejor solución posible. Ojo, suficientemente buena versus la mejor solución posible. Es más realista cuando tenemos información completa, contrario que información incompleta o limitada, ¿no? El costo de buscar la solución óptima es muy alto. Y aquí también te voy a pasar otra el costo. Si tú eres de los que quiere hacer las cosas bien y a la primera y de buena, pues vas a tener que entender desde qué terreno estás pisando y con qué personas estás trabajando. ¿Ok? A planeación comprensiva, estos son los principales enfoques. Cuando coordinan los objetivos del sistema de manera exhaustiva, se analizan los elementos del problema, es sistemática y tiene interrelación de todas las partes y todos los posibles objetivos. Es como de, ok, yo soy aquí el mero mero, quiero escucharlos a todos, sus quejas, sus comentarios, lo que podamos hacer. Tratas de comprender a todos, pero en algún momento se fijan los objetivos y ahí todos tienen que responder. Estos son los principales enfoques de un tipo de planeación racionalista. ¿Por qué te los doy? Porque ocupa los tres. No es como que ocupes uno. Dependiendo del tipo de grupo con el que estés trabajando, va a ser el que vas a poder utilizar. Ahora, si hablamos de enfoques clásicos de la planeación educativa, de los cuales pues, podemos ir más allá, podemos encontrar un par de diapositivas interesantes. Ok, te los voy a ir subrayando con muchísima atención. Estos enfoques están centrados en la planificación de recursos humanos, como de la parte administrativa, ¿ok? De la demanda social, del análisis del costo y beneficio. Acuérdate que la clase pasada platicamos un poco del presupuesto. Todas las planificaciones y las gestiones educativas tienen un aspecto que debemos de tomar en cuenta y este aspecto es precisamente el costo-beneficio. Se utilizan para establecer una línea de relación entre la educación con las necesidades del mercado laboral, las metas sociales y la eficiencia económica del sistema educativo, que era el primer ejemplo de los que nos daba Fernando Savater. Ok, bueno, hay cosas que sí se tienen que enseñar, que sí se tienen que aprender, pero desde esta perspectiva funcional. Ok, si hablamos de un enfoque, tenemos que hablar del más tradicional. ¿Cuál es el más tradicional? O el clásico, por decirlo de alguna forma, la planeación de recursos humanos, donde se alinean la educación con un poco con las necesidades del mercado. La otra es la que ya habíamos platicado, la oferta-demanda. ¿Ok? Planificamos de acuerdo a lo que la sociedad necesita. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19, estamos más enfermeros o enfermeras o doctores de mejor calidad, mejores especialistas por ahí. No recuerdo, tiene como un año que observaba que en un podcast precisamente de medicina, o de cuidado de la salud, por decirlo de alguna manera, mencionaban que uno de los principales factores que hizo que Cuba tuviera médicos preparados era que en un momento de su historia no tenían médicos realmente buenos, tuvieron que traer médicos de otros lados para que les enseñaran esos médicos, pusieron sus objetivos, se volvieron más exigentes y al tiempo pudieron erradicar el problema del sistema de salud y el problema del sistema educativo, porque era tan exhaustivo o tan marcada la disciplina, era tan exhaustivo el estudio y era tan marcada la disciplina del estudio, del área del conocimiento, que al tiempo solucionaron dos problemas, ¿no? Asegurando esto, la demanda de la sociedad, el análisis de costo-beneficio y obviamente la efectividad. Y pues como todo en un negocio, el análisis de las tasas internas de retorno es, no solo es qué tanto le voy a invertir, porque sí, la planeación y el conocimiento requieren de una remuneración económica también. ¿Qué tanto le voy a invertir? ¿Qué tanto me va a beneficiar? Quiero entrar a esta parte. Voy a hacer esto más chiquito, con muchísima atención.
Te voy a dejar el documento también. Además, aquí te voy a poner el link arriba de esta imagen. Híjole, no es cierto. Te voy a poner la captura de pantalla. Un segundo. Que ya lo descargué y no me va a aparecer. Vas a buscar este archivo. Es un archivo de la UNESCO. Mira, te lo pongo en grande nada más para que lo veas. Ahorita te lo dejo al final. Ok, de la UNESCO. Aquí te lo pongo para que no se nos olvide ni a ti ni a mí. El último tema y el que más nos debería de importar es este. Bueno, todos los demás son importantes, pero el que nos da enfoque y perspectiva es este. La planeación educativa en América Latina durante el siglo XX. Te hablaba al principio de la clase que uno de los siglos que mayores resultados, que mejores pedagogos dio en América Latina es el siglo XX. Ahora, muchas de las observaciones o muchos de los teóricos que estudiamos no son de América Latina. Realmente en América Latina tenemos muy poco. Quiero que observes la imagen de abajo a la derecha, porque ese es precisamente el hito, la imagen, la representación gráfica de lo que es la educación en América Latina. Repito y cito, la planeación educativa en América Latina durante el siglo XX experimentó una evolución significativa, transitando de un enfoque inicial centrado en la expansión de sistemas nacionales a modelos más sofisticados que buscaban la eficiencia y la pertinencia económica, influenciada en gran medida por organismos internacionales como la CEPAL y la UNESCO. Se escucha muy bonito, pero hay que decirlo. Desde los tiempos de Paulo Freire y algunos otros autores nos dimos cuenta que la educación sirve a intereses del gobierno. Estamos hablando del siglo XX, del 1901 al 1999. ¿Casualidad? No lo creo. Globalización, guerras civiles, golpes de Estado, violación de derechos humanos, violencia extrema, guerras, guerrillas, etcétera. ¿Qué hicieron? Pues determinar que esas formas de educación que luchaban por algún tipo de derecho o para no perder algún tipo de derecho eran obsoletas y que lo mejor era determinar que la educación de América Latina debería estar ligada al desarrollo de los países de primer mundo, porque pues también se hace una inversión, ¿no? Tienes que leer el texto completo, pero vamos a resumir partes que se consideran importantes. Etapas claves de la planeación educativa. ¿Bajo qué contexto estamos trabajando? Anótale aquí. Etapas clave de la planeación educativa. A inicios del siglo XX se consolidan, obviamente te digo, también tiene que ver mucho con el sistema político y económico de aquellos años, pero se consolidan. Ay, no me equivoqué. Se consolidan los sistemas nacionales en las primeras décadas, del 10 al 20 al 30. Por ejemplo, aquí en México veníamos de una revolución. ¿Cuál planeación educativa? Lo máximo que tuvimos fue la escuela lancasteriana, los programas de Vasconcelos, de Justo Sierra, el pedagogo ambulante, el pedagogo misionero, las campañas de alfabetización, el poner una escuela mínimo en cada estado del país para asegurar ahí su organización, su dirección de lo que haya sobrevivido después del momento histórico y político que se pasó. Se buscó consolidar y establecer sistemas de educación pública, gratuita y obligatoria, buscando la integración nacional, reducir el analfabetismo. Esto, la verdad es que este párrafo se dice fácil, pero todo eso se lo debemos a Vasconcelos, a Justo Sierra, a Jaime Torres Bodet. Y es que la administración educativa se organizó para expandir cobertura, aunque con muy marcadas diferencias. Lo vemos tal cual. Esta foto podría ser una foto del 2025 en la Sierra de Oaxaca o en la Ciudad de México. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿no? También la perspectiva de género. Para las décadas de 1950 y con la creciente o con el ferviente hito de la moda de la terapia centrada en el cliente,
de los estragos que dejó la crisis del 29, de un México que estaba más independiente que nunca y que pasaba de ser un México campesino y agrario a un México cosmopolita. Pues el auge de la planeación y el optimismo de que la educación es la solución o la panacea a muchos problemas de la sociedad, pues se volvió de mayor impacto, ¿no? Tomamos a la educación como un estandarte liberador, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que nosotros conocemos como la CEPAL, nos da como esta perspectiva ideológica, ¿no? Del apoyo, del movimiento, de que hay que planear, de que hay que hacer, de que hay que tener todo administrado, documentado, pues para evitar cometer esos errores, ¿no? De ahí se retoma. Se crean los primeros planes integrales de desarrollo educativos en varios países. Colombia fue pionero en la práctica del plan integral. México no fue pionero, pero tiene uno de los mejores. La realidad es que México no es como que sea el mejor de Latinoamérica, pero sí es uno de los más importantes debido a esto. Pasa que su sistema educativo va por un lado y el desarrollo de su población va por el otro, ¿no? Se retoman algunos aspectos. Si algo tiene América Latina es que es América Latina unida, jamás será vencida, dicen por ahí. La UNESCO y otros organismos juegan un papel protagónico, ofrecen técnica y promoviendo estándares y buenas prácticas. Lo que realmente hacen es esto que estábamos viendo con Fernando Savater y que hemos visto con Morán, que hemos visto en su caso con Ángel Díaz Barriga, con Paulo Freire, con Illich, con algunos otros pedagogos o educadores que impulsan y apoyan y que obviamente obedecen a fines particulares, ¿no? En las décadas de 1970, el desencanto y las reformas orientadas a la diversificación, a pesar de la expansión de los sistemas escolares, surgen diferentes cuestionamientos sobre la calidad y la eficiencia de la educación, porque obviamente estamos hablando de un mundo que se está nuevamente dando a conocer como si fuera 1492, pero con carencias de diferentes sentidos, con hambre, con sed de justicia, dirían por acá, y pues con un mercado laboral creciente, ¿no? Estas reformas se orientaron hacia la diversificación, perdón, de la oferta educativa, técnica, industrial, agropecuaria. Aquí México tuvo un despunte y un realce importante, porque desde los tiempos de Lázaro Cárdenas del Río, con la creación del Instituto Politécnico Nacional, ya se venía trabajando esto, ¿no? Obviamente, pues para satisfacer las necesidades de América Latina, que era pagar la deuda externa que por años había tenido a México en situaciones vulnerables. Posteriormente pasan los años, todo se vuelve más complejo porque aumenta la población, porque comienza el desarrollo tecnológico, y para la década de 1990, también después de una caída de la bolsa de valores en Estados Unidos que determinaba el mercado latinoamericano, pues la influencia de estos organismos financieros y el enfoque en calidad y equidad vuelven más tormentoso el panorama, ¿no? Hablamos de las recomendaciones de la UNESCO, como la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, que la verdad, léanlo y desde una perspectiva crítica observen cómo lo único que buscan es seguir generando créditos a los países para que puedan de alguna manera sostener la educación o los sistemas educativos de su país, pero no te ofrecen más que la oportunidad de cambio, ¿ok? Podríamos decir que la planeación educativa en América Latina a lo largo del siglo XX ha sido un proceso, o fue un proceso dinámico, condicionado por visiones políticas, económicas, históricas, sociales, porque estos organismos siempre han estado ahí como cuchillito de palo, promoviendo cosas en pro y en desarrollo de las élites, ¿ok? No de una educación integral. Te dejo con esta imagen. Esto es el reflejo de la planeación educativa en América Latina durante el siglo XX y probablemente durante el siglo XXI. Quitaríamos los libros y pondríamos celulares.
de esta manera, así se vende. Vamos en la segunda década, casi ya la tercera, a la mitad de la tercera del siglo XXI, y no parece ser que haya mayor cambio. Ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos ahorita, la clase en vivo.